Buenas, miren, esta ha sido de mis entrevistas favoritas. Me sorprendió. Sabía que los canarios fueron un grupo fundamental en la colonia venezolana, pero no a este punto. A ver, es prácticamente imposible que un venezolano de muchas generaciones no tenga raíces genéticas canarias. Hasta en Barlovento, la región más negra de Venezuela, se ha encontrado ADN de aborígenes prehispánicos de las Islas Canarias. O sea, eso lo dice todo. Ya en los primeros años de la conquista, en las primeras décadas del siglo XVI, llegaron canarios. También en el periodo de los Welser llegaron canarios a Venezuela. Y a partir de 1670 en Venezuela empezó una ola migratoria, sobre todo de familias. Hicieron de todo, estaban a lo largo de toda la estructura social. A no ser que seas un experto en historia social de la colonia, te aseguro que algunos de los datos de este episodio te sorprenderán. Los datos nos los sirve Manuel Hernández, quien quizás sea a nivel mundial la persona que más sabe sobre los canarios en América. Es profesor en historia en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Ha publicado más de 60 libros sobre historia americana y española. Ha ganado 6 premios por su trabajo relacionado a los canarios y es coordinador del Centro de Documentación Canario Americano. Hablamos sobre quiénes eran los canarios, cómo y cuándo llegaron a Venezuela, sus roles socioeconómicos y políticos, sus diferencias con los peninsulares, entre otros temas. Vamos. Esta es la historia pepeada. Manuel, qué maravilla tenerlo, el especialista en cuanto a los canarios en Venezuela. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias a usted. Cuénteme primero una pregunta básica. ¿Qué son las Islas Canarias y cuándo empezaron a formar parte del Imperio Español? Bien, las Islas Canarias están en el norte de África. Eran las únicas islas del norte de África que estaban pobladas, porque Madeira, Cabo Verde y Azores eran desiertas. Por ahí no se puede hablar de conquista, sino de ocupación directamente. Pero las Canarias estaban pobladas por un pueblo bereber no islamizado, muy anterior, llegó a finales al comienzo de nuestra era o unos siglos antes. Hay una discusión sobre eso. Era un pueblo básicamente agricultor y ganadero, y la conquista de Canarias comenzó por un francés, Juan de Betancourt, un normando, que la pactó con la corona de Castilla y él conquistó en 1402 las islas de Lanzarote y Fuerteventura, las más cercanas a la costa africana, y la isla más occidental, la isla del Hierro. Después se conquistó La Gomera en 1430 y en la época de los Reyes Católicos comenzó la conquista de las 3 islas reales. Primero Gran Canaria en 1478, después en 1494 la isla de La Palma y finalmente en 1496 la isla de Tenerife. Por tanto, es un proceso paralelo de descubrimiento y conquista paralelo al de América. ¿Y qué buscaba ahí la corona española? ¿Cuáles fueron los principales recursos extraídos? Bien, los recursos que había no es que fueran muy valiosos, eh, aunque se empezó a cultivar la caña de azúcar, que fue el primer gran cultivo en el siglo XVI. De hecho, Canarias fue el gran productor hasta que la competencia brasileña de la zona de Bahía, Pernambuco, acabó con ella a finales del siglo XVI. Esa competencia es dura. Y después se desarrolló el cultivo del viñedo. Habían algunas cuestiones, digamos, como la horchilla, por ejemplo, que era para unos tintes, etcétera. Pero fundamentalmente la importancia de las Canarias era la situación estratégica de las islas. Estamos a 2.000 kilómetros de la península, pero estamos en la ruta de los vientos alisios y por tanto toda la navegación a vela tenía que pasar por las Islas Canarias. Como la vuelta tenía que dar la vuelta por las Islas Azores, por Canarias pasó. Entonces, eso fue una situación estratégica fundamental y además en un territorio en el cual la Corona de Castilla, por el Tratado de Tordesillas, no tenía acceso al mundo africano porque eso era vetado para Castilla y estaba exclusivo de Portugal. Era esencial el mantenimiento de las Islas Canarias como un sitio estratégico entre América, África y Europa. Y me imagino que fueron principalmente súbditos del Reino de Castilla, o sea, castellanos, los que fueron a poblar las islas. Es una sociedad muy mestiza. Primero los aborígenes canarios, que forman además una parte importante, sobre todo de las mujeres. De hecho, todavía hoy los canarios actuales tienen las mujeres, el ADN mitocondrial tiene un 52% de aborigen. Después fueron poblados también por moriscos, o sea, por bereberes, pero ya que eran ya islamizados, sobre todo las islas más orientales. Después recibieron población esclava
negra, en torno a un 10% siguió habiendo en el siglo XVII, con lo cual se mestizó toda la población y además con elementos de origen castellano, sobre todo andaluces, y mucha población de origen portugués, que es fundamental tanto en el mundo rural como en la marinería. Por eso tenemos muchísimos apellidos de origen portugués o castellanizados del portugués, como por ejemplo Barrero, que es un apellido inventado en Canarias, de origen portugués, o Olivera por Oliveira, por decir otros muchísimos. Y también minorías de origen francés. Entre ellos, pues hay un apellido, por ejemplo, como Proudhon o Marichal, que son de apellidos de origen, o Feble o Febre, que son apellidos inventados en Canarias, pero de origen francés, y también población de origen italiano. Muchos de los banqueros de la conquista eran italianos, sobre todo genoveses, y también minorías flamencas, que también tuvieron una importancia en el tema mercantil, porque Canarias fue un centro de comercio, primero un centro de comercio con Europa. Primero se exportaba el azúcar a Flandes. Todavía hoy tiene, por ejemplo, en Ámsterdam, el ayuntamiento, pues un mural donde aparece llevando azúcar de las Islas Canarias. Después con Inglaterra, donde tuvo un comercio tremendo. De hecho, nosotros tuvimos aquí en el siglo XVII el único cementerio protestante de todo el Imperio Español, 1620, que todavía se conserva en la Chercha, en el puerto de la Cruz. Y también comercio con América, porque Canarias, aunque eso muchas veces se olvida, tuvo comercio directo siempre con América, fuera del monopolio sevillano-gaditano, y de hecho Venezuela tuvo comercio siempre directo, incluso antes y durante la compañía y después de la compañía guipuzcoana. Y de hecho, hasta que la corona potenció en 1728 la compañía guipuzcoana, la única forma de comunicarse directa que había con Venezuela era a través de las Islas Canarias. Ya, entonces, a lo largo del siglo XV, la corona va apropiándose de las Islas Canarias. En el siglo XVI, a principios del siglo XVI, empieza la conquista del territorio venezolano. ¿Cuándo llegan los primeros canarios a lo que hoy es Venezuela y qué buscaban? Bien, los primeros canarios están prácticamente desde la conquista, aunque a veces hay que diferenciar, porque hay que tener en cuenta que hasta 1650, hasta la independencia de Portugal, de la corona de Castilla, la inmigración a las islas es tremenda. Es un periodo de inmigración muy grande de gente procedente, como digo, de una sociedad muy mestiza, muy mestizada de todos los lados. Y los Canarios, al ser un sitio estratégico y un sitio que tiene comercio directo, pues muchísimos portugueses, por ejemplo, o hijos o nietos de portugueses, van a utilizar la vía de Canarias. De hecho, incluso judeoconversos, etcétera, que son muy importantes en Canarias, en el comercio de Canarias, etcétera. Entonces, de origen portugués, muchos de ellos, hace que los canarios participen en Venezuela prácticamente desde la conquista. Primero porque, por ejemplo, en la zona de Cumaná, su conquistador se lleva a familias canarias para fundar allí con pobladores canarios. El mundo andino es colonizado en esos momentos con canarios que forman parte de la élite. Todavía hay un apellido inventado en Canarias de origen toponímico, que es Azuaje, que es absolutamente común en el mundo andino. E incluso los Welser, que ya tenían ingenios azucareros en Tenerife, perdón, en La Palma, pues al darle la corona en la región central de Venezuela para su administración, se llevaron desde Canarias, pues como decía Oviedo Ibañez, 200 canarios vastos y groseros. De hecho, Coro fue la primera capital de Venezuela y curiosamente fue un obispo canario, López Aburto de la Mata, quien decidió en 1560 trasladar la diócesis de Coro a Caracas. O sea que los canarios ya estaban allí desde la conquista, y por eso la palabra isleño en un mar de islas un mar de islas como era el Caribe, pues es el ya Juan de Castellano en su famosa elegía de varones ilustres ya habla de perdón, un mulato canario y tal, y habla isleño, como la palabra isleño para definir a los canarios, como el propio Francisco de Miranda dice cuando habla de sus hermanas que vivían en las Islas Canarias, una hermana y un hermano, decía, tienes noticias de islas, las únicas islas del mundo en el mar Caribe, paradójicamente en un mar de islas, eran las Islas Canarias. Por tanto, había una relación ya prácticamente desde la conquista.
Por lo general, los españoles que llegaron en ese proceso de conquista llegaban a través de las huestes o en huestes, es decir, eran grupos privados de personas de diferente índole que organizaban una campaña marítima para ir hacia el Nuevo Mundo. Ahora, salían de los grandes puertos del actual territorio español. ¿Los canarios salían de puertos canarios o salían desde la madre patria de España, de tierra firme? Los canarios siempre, como dije, tienen comercio directo con el mundo del Caribe a lo largo de toda la época colonial, desde prácticamente el momento de la conquista. Y por tanto, igual que Colón salió desde el puerto de San Sebastián de la Gomera rumbo al Nuevo Mundo, pues los canarios tuvieron comercio, las tres islas de colonización real de los Reyes Católicos, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, tuvieron siempre comercio directo con América, tanto con Cuba como con Venezuela o con Campeche en el Yucatán mexicano, y lógicamente lo hacían. Pero el rasgo característico de los canarios, aparte de que hubo incluso algunos mestizos, por ejemplo, Agustín Delgado, que era medio guanche, medio castellano, y fue, o sea, pero era nacido en las Islas Canarias, fue el conquistador, pues el rasgo característico era llevar familia. Y eso va a explicar que la inmigración canaria tenga como rasgo característico, a diferencia de la peninsular, la abundancia de mujeres y de familias enteras. El propio conquistador que tenía su familia, el propio conquistador de Cumaná, que tenía sus familias en, 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 en Canarias, en Gran Canaria concretamente, llevó familias canarias ya a la fundación de Cumaná. Y eso va a ser una tradición que, como usted lo puede preguntar después, pues explica cuando la gran eclosión de la migración familiar canaria, que es a partir de 1670, pues explica que prácticamente sea imposible hoy que, de sea la raza que sea, un venezolano un venezolano que de muchas generaciones que no tenga por la vía femenina raíz canaria. Es prácticamente imposible. Incluso me contaba Tomás Estraca cuando se hizo unos análisis genéticos de la región más negra de Venezuela, que es el Barlovento, pues se llevaron a la sorpresa cuando encontraron ADN de los aborígenes canarios, porque ese rasgo yo Oh, mismo pues tengo un 25% de orígenes bereberes norteafricanos, exactamente, y las mujeres, como digo, superan ampliamente el 50%, el conjunto de las mujeres isleñas. eso es un datazo, eso es un dato increíble definitivamente. No sabía que habría tanto ADN canario. Usted mencionó una fecha, 1670. A partir de ese momento aumentó la migración canaria hacia Venezuela. ¿Por qué? Hacia Venezuela y hacia Cuba. Bien, por varios factores. En primer lugar, después de un siglo y medio de crecimiento en Canarias, donde se superó ampliamente los 100.000 habitantes, vienen unos síntomas de crisis. ¿Cuáles son los síntomas de crisis? Canarias tuvo un enorme desarrollo económico en la época que se llama de los Tres Felipes, entre 1580 y 1640. ¿Por qué? Porque durante ese periodo Portugal perteneció a la corona de Castilla y Canarias fue un gran centro de intermediación con las colonias africanas y la colonia brasileña de Portugal. Y eso favoreció, junto con el comercio con Inglaterra, una época dorada de las relaciones canario-americanas, coincidiendo con el papel de intermediación de Canarias en el comercio con las colonias españolas. Todo eso entra en crisis con la independencia de Portugal y las Islas Canarias tienen un exceso de población. Pero por otra parte hay una acusación constante por parte del monopolio sevillano del comercio con América de que Canarias, y es verdad, era un gran centro de intermediación del contrabando de los británicos, de los flamencos, etcétera, para colocar los productos de esos países en América. Se vendían los vinos, los aguardientes canarios, etcétera, pero la seda, Mm. pero el gran negocio fundamental era la intermediación, igual que se traían a la vuelta pues tabaco, cacao, etcétera, y eso creaba pues un comercio internacional y Sevilla acusaba constantemente al comercio canario americano de ser un centro de contrabando. Eso llevó a una presión constante por prohibir esa excepcionalidad del comercio canario, pero entonces las élites canarias dijeron que
en una época de crisis en Canarias, sobre todo las zonas afectadas por las relaciones con Portugal, había que ofrecer una alternativa. Un Caribe vacío o escasamente poblado, pues el comercio canario continuaba a través de lo que se ha llamado el tributo de sangre, o sea, cada 1.000 toneladas de comercio, 50 familias eran llevadas por los navieros canarios a América. Pero al mismo tiempo que eso se va a dar, también van a ir, por una parte, una migración llevada por la corona. En segundo lugar, una migración llevada por particulares a cambio de privilegios. Por decir un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso venezolano, la villa de Rosario de Perijá, Juan Chourio y su sobrino, primer marqués de Perijá, pactaron con la corona a cambio de tener esa zona alta de la serranía de Maracaibo, la serranía de Perijá, donde había una población indígena, los indios motilones, etcétera, formar un pueblo de españoles a cambio de privilegio. Él llevó familias de las Islas Canarias, 100 familias de las Islas Canarias, eso lo llevaron particulares. Lo mismo, por ejemplo, en la conquista de Cumaná, García Galán, un comerciante sevillano, llevó muchas familias canarias y pueden ver que la élite de Cumaná y buena parte de la población de entonces, de ese puerto del oriente venezolano, se comenzó por ahí. En segundo lugar, también, y es mucho más importante, una migración familiar que va a ir a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay enormes posibilidades de futuro en Venezuela. En Canarias hay crisis. ¿Y cuáles son esas posibilidades? El desarrollo y la expansión de determinados sectores económicos. En primer lugar, el cacao. El cacao, que prácticamente había quebrado en las primeras décadas del siglo XVII, viene a ser vigoroso en la región central de Venezuela, y los canarios van a jugar un papel muy importante en la fundación de centros cacauteros, particularmente la región del Bajo Tuy o Barlovento, es el caso de la fundación de Panaquire, y sobre todo el gran centro de los canarios como cultivadores de cacao, que es San Felipe Yaracuy, que prácticamente va a crecer de forma espectacular en esos años. El segundo, son familias enteras que llevan, el ejemplo, por ejemplo, más famoso es el caso de Juan Francisco León, que con sus 8 hijos y su mujer tienen una plantación en Paraquiri, y es el que va a iniciar esa gran rebelión contra la guipuzcoana de 1749. El segundo sector importante es la ganadería. Los canarios van a ser punta de lanza en la colonización de los llanos, porque los llanos se mezcló las misiones capuchinas con los pueblos españoles. A diferencia del modelo jesuita, donde se prohibía a los españoles, allí se va a hacer. Y los canarios van a fundar con familias canarias 2 pueblos paradigmáticos en la ganadería, que es el caso de San Carlos Cogede y el caso de Calabozo. También otros en San Juan de los Morros, en Villa de Cura, etc. Pero y después más tarde en el Calvario, en Chaguaramas, etcétera, en los llanos orientales, pero en la región central tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la ganadería permite, a través de los ríos, el Apure, el Orinoco, el Amazonas, llevar las vacas o los caballos para las islas ganaderas, las islas azucareras, por ejemplo, Barbados, que está muy cerca, etcétera. Eso permite un gran comercio que se va a crecer en esa zona. Y la función fundamental de los canarios es el mercado interno. Y es el caso del Valle de Caracas, como pueblos enteros van fundados por familias canarias. Si tú estudias los pobladores iniciales de los teques, prácticamente, yo del censo, prácticamente son todos emigrantes de las familias enteras de las Islas Canarias. Es el caso de La Vega, es el caso de Baruta, más tarde de Latillo, incluso pueblos de indios como Santiago de los Altos o como Petare tienen familias canarias. Incluso pues la propia capital tiene una zona donde los canarios fundan una ermita que de 1730 será más tarde parroquia. Esa migración familiar está dedicada, en el caso de Caracas, al cultivo de autoconsumo, que es fundamental para el desarrollo de la ciudad. Hay un caso paradigmático y muy curioso que se llama San Antonio de los Altos, que fue fundado por más de 100 familias canarias en varias oleadas, que fue dado a cambio del título nobiliario por el marqués de Mijares, y que mantuvo unas estructuras de propiedad de la tierra comunal entre esas familias canarias, los llamados comuneros de San Antonio de los Altos, hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX.
esos factores explican que entre 1670 y 1750 haya una enorme migración familiar canaria que va a jugar un elemento importante, pero no solo también en el caso que hemos señalado, sino también en los artesanos. Muchísimos artesanos, frente a lo que se ha dicho, por ejemplo, los fundidores, el que fundió, por ejemplo, la famosa Giralda de la catedral, si llegó a hablar de una escuela de pintores y escultores canarios, y un ejemplo paradigmático de esa migración familiar lo tenemos en el caso de Andrés Bello. Andrés Bello, sus 8 bisabuelos y su abuela, todos ellos emigraron desde Canarias, concretamente desde Tacoronte y La Laguna, 2 localidades de la isla de Tenerife, a Venezuela, y se casaron entre sí. Ese es un ejemplo claro, por eso digo, de esa emigración familiar que en esos años jugó un papel fundamental en el desarrollo tanto del comercio, porque además muchos canarios crearon las redes de comercio. En el caso más claro, por ejemplo, 2 títulos nobiliarios de los canarios en Venezuela fueron su origen en el comercio con Veracruz. Es el caso menos conocido del Marqués de Buen Suceso y el caso sobre todo del Marqués del Toro. Bernardo Rodríguez del Toro, el primer Marqués del Toro, era natural de Gran Canaria y él hizo una gran fortuna dedicada al comercio con Veracruz. Llegó a tener 3 barcos del comercio de Veracruz, colocó a varios de sus hijos en el comercio en Veracruz y en La Habana, y otro incluso le compró el primer título de oidor caraqueño. El primer oidor caraqueño era hijo de Bernardo Rodríguez del Toro y compró el título de marqués. O sea, es un ejemplo, pero ya es más significativo porque se convirtió en uno de los mayores terratenientes después de Venezuela y un símbolo de la riqueza de los llamados mantuanos. Mencionó 3 áreas fundamentales en las que los canarios aportaron a la colonia española en Venezuela. La primera de ellas fue la agricultura. Yo asumo que los canarios viniendo de una tierra con un clima tropical, sabían también trabajar la tierra venezolana mejor de lo que podría trabajarlo un peninsular. Hay que tener en cuenta además que los canarios viven en un clima tropical, pero es un clima que a la vez tiene agua, pero le escasea el agua. De hecho, hay 2 islas, por ejemplo, que son prácticamente desérticas. Pero los canarios por eso tienen una gran tradición en el aprovechamiento del agua. Y hay que tener en cuenta que el cacao, por ejemplo, necesitaba regadío, por lo menos para la estación seca, que como todos sabemos en Venezuela es la estación invernal. Y los canarios van a hacer todas las redes de acequia. Y lógicamente, los canarios van a desarrollar toda una serie de cultivos allí, entre ellos, por ejemplo, el tabaco. En la región de Aragua, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XVIII, hay pueblos como Turmero, como Santa Cruz de Aragua, que tienen un gran desarrollo en el cultivo del tabaco. Los canarios son unos grandes impulsores, igual que en Cuba, del tabaco, y que tiene un gran crecimiento, tuvo un gran crecimiento histórico ya en la época del siglo XVII en Barinas, pero otras variedades de tabaco se dieron en la región de Aragua, y Aragua tuvo un gran desarrollo en el cultivo, donde jugaron un papel importante los canarios en la segunda mitad del 18. Es el caso de La Victoria, donde incluso uno de los barrios, la otra banda, con la patrona La Candelaria, era de canarios. El caso de Maracay con el añil, los nuevos cultivos como el café, que de las zonas altas, que era antes de agricultura de subsistencia, como es el caso de San Antonio de los Altos, se van a hacer en zonas cafetaleras. Digamos que los canarios tienen un gran peso en todo lo que es el cultivo en general, y incluso el cultivo de subsistencia, los famosos malojeros. Siempre hay llamar a los canarios sinónimo de malojeros, porque ellos creaban con la ganadería. Los canarios tenían una gran tradición ganadera. De hecho, en Venezuela hay 3 animales que existían en la época africana, en la época en Canarias, y que fueron trasladados a Venezuela, y que juegan un papel muy importante, como es la cabra o chivo, como es la oveja pedigree o la oveja sin lana o ovejo, como se llama también, que era autóctona de las Islas Canarias, y el cerdo negro canario, que nada tiene que ver con el cerdo negro de Jabú, vamos a decir, de la encina. Es otra variedad que trajeron los aborígenes canarios del norte de África.
Ese es el segundo gran factor económico que mencionaba usted, ¿no? Al que aportaron los canarios, la ganadería. Y el tercero me decía que eran los mercaderes. Ahora, todos estos rubros yo los asocio con estamentos medios o bajos. Me pregunto si los canarios también podían ocupar puestos políticos como los peninsulares, porque no eran peninsulares, o sea, eran isleños, ¿no? Los canarios, vamos a señalar, en la época entre 1670 y 1750, que coincide, como digo, con el fin con la hegemonía de la guipuzcoana después de la derrota de Juan Francisco León, es una época en la cual muchos canarios van a ocupar incluso cargos de gobernadores. El caso de Eugenio de Ponte y Hoyo, el caso de Marcos Castro Betancourt, es el caso de una serie de los Ross, de los Roussel en la zona de Maracaibo, en la gobernación de Maracaibo, o el caso en Cumaná también, etcétera. Y los canarios, incluso hay muchos canarios en la élite, porque los canarios participan de todos los grupos sociales. En Canarios hay desde esclavos hasta pequeños cultivadores, ganaderos, muchos pequeños mercaderes y dedicados al comercio de bajura, pero también al comercio con Veracruz, al comercio con Curazao. Eh, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, paradigmático de la familia Miranda, Francisco de Miranda eh, forma parte de todo un grupo de pequeños propietarios de barcos de bajura, ¿no? De barcos de pequeña, que emigran a Venezuela y que estamos hablando de solo del puerto de la Cruz son varios cientos, porque incluso frente a los tópicos, incluso Francisco Miranda tenía tres abuelos canarios, los de su padre, que era natural del puerto de la Cruz, y su madre, su madre, que era hija de una canaria, que además se casó con un canario en primeras nupcias, tuvo un hermano, digamos que tuvo 4 abuelos canarios, y después se casó en segundas nupcias con un portugués, que es que es la madre de Miranda. Es un ejemplo digamos, también de todo un grupo de personas. Por eso La Guaira fue muy importante en todo el pequeño comercio, en San Felipe y Yaracuy, muchos pequeños comerciantes, algunos llegaron a ascender. El caso, por ejemplo, va a decir tres casos, porque a diferencia de lo que pasó en Cuba, en Venezuela sí hubo una élite canaria que llegó a tener un poder. Por ejemplo, de los mercaderes, un 40% de los mercaderes llegó a ser comerciantes importantes en Venezuela, como por ejemplo los López Méndez, vinculados con Miranda también, otra de estas familias, como los Rivas. Se dio la paradoja que Domingo Monteverdi Rivas era primo hermano de José Félix Rivas. ¿Por qué? Porque el padre de José Félix Rivas, Marcos Rivas, era un tinerfeño del Sausal, que fue regidor de Caracas. Y la hermana es la madre de Domingo Monteverde. O sea, un ejemplo claro de eso, y familias como los Castillo, los Pei Muñoz. eh, Hubo muchas familias de la élite, cosa que no se dio en los Cochos de Iriarte, muchas familias, cosa que no se dio en La Habana. Yo he estudiado en La Habana, y La Habana, claramente, la mayoría de la élite del cabildo de La Habana eran todos ellos descendientes de otros orígenes, pero no canarios, a pesar de que la migración canaria era inmensa en esa región, porque Cuba y Venezuela son las dos grandes regiones de la migración canaria en el mundo del Caribe, ¿no? Eh, 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 y en ese caso, pues yo calculo que en torno al 40% de los comerciantes de Venezuela eran, digamos que era alto comercio, no era, los que se dedicaban al por mayor eran de origen canario, con lo cual es bastante significativo, a pesar de la presión de la compañía cubana, etcétera, de la inmigración vasca, que es importante en el mundo del comercio a partir de la creación de la guipuzcoana, etcétera. Pero los canarios llegan a ocupar algunos cargos. Eso sí, después de 1750 quedó claro para la política metropolitana que los canarios quedan desplazados de los cargos de gobernador, solo un teniente del rey
Antes de 1750 sí podían tener cargo de gobernador. Sí, sí, claro. El caso de Eugenio Ponteroyo, el caso de Marcos Betancur y Ya. Castro, que eran dos capitanes generales nacidos en la isla de Tenerife, en Garachico y en Icó. Pero después de 1750 quedó claro que no. Los canarios, como decía, hay un canario que fue regidor del ayuntamiento de Caracas, José Fierro Santa Cruz, un palmero, que le dijeron, dice, es canario, pero a pesar de eso digamos, es noble, es aristócrata. Hubo como una prohibición expresa en la época, en la segunda mitad del siglo XVIII, de que los canarios ocuparan cargos de relieve político, porque fueron desplazados completamente por los vascos. Aunque hubo una época, la de los Galvez, que del gobierno de José de Galvez, entre 1776 y 1787, que los malagueños van a jugar un papel muy importante, salvo ese periodo, pero sí para Galvez incluso estaba claro que los canarios, aunque él curiosamente tuvo en el Consejo de India algunos canarios importantes, eso era la corte, pero en Venezuela tenía claro que los canarios eran una serie de contrabandistas y por tanto era un peligro para una economía que tenía que relacionarse con el comercio metropolitano, que es lo que ni más ni menos supuso la creación de la compañía guipuzcoana. A ver, le quería preguntar sobre las proporciones poblacionales. O sea, ya en 1750 se dio esta gran ola migratoria, ya son parte de la sociedad, son productivos económicamente. ¿Qué sabemos sobre la proporción que tenían demográficamente en la población venezolana? Bien, en la época, te refieres colonial, en el siglo anterior Sí, a la hacia independencia. 1750, hacia 1800, los datos que tengamos. Yo, afortunadamente, gracias a los mormones, puedes consultar todos los libros parroquiales. Eso solo se puede seguir porque los canarios no están registrados en el archivo de India. Eso es absurdo, los canarios Mm. iban directamente. Entonces, la única forma que tenemos nosotros para estudiar es a través de los libros sacramentales, los libros de matrimonio, sobre todo los libros de matrimonio y de función. Y yo he podido ver claramente que si tú estudias, por ejemplo, el caso de Caracas, de la población blanca se calcula que entre en las cuatro parroquias que hubo en Caracas a partir de 1630, porque hasta 1730 solo había una única, entendiendo por Caracas solo lo que llamamos la antigua capital de Caracas, no el Valle de Caracas, lo que hoy es Caracas, que es todo el Valle de Caracas. Se calcula que más del 40% de la población blanca y en torno al 10% de la población mulata era nacida en las Islas Canarias, pero además con un rasgo característico, que estoy hablando en el centro de Caracas, un rasgo característico que, eh, que el 90% de las mujeres eran canarias. O sea, de las mujeres nacidas fuera de Caracas eran canarias. Pero si nos vamos yo por ejemplo he estudiado en La Vega, he estudiado incluso en un pueblo de indios como Santiago de los Altos, en Petare, en Barut, la migración familiar fue demoledora de los canarios. Prácticamente estamos hablando ahí más de un 80%. En el mundo rural, el 80%. Incluso yo estuve viendo los libros de matrimonio, por ejemplo, de Turmero, que eran de todas las razas, porque solo en Caracas se practicaba el separar los libros en función de raza. O sea, ahí en los libros parroquiales, en los libros de sacramentales, en Turmero y en todos los pueblos, se ponían las personas de todas las razas. Pues más de la mitad por ejemplo, los pobladores de Turmero, relacionados con el desarrollo enorme del tabaco en la zona, porque entre Cagua, Turmero y Santa Cruz de Escobar, muy conocida como Santa Cruz de Aragua, eran canarios. Eso te enseña, incluido de todas las razas. O sea, fue una emigración considerable. Y lo más llamativo, y por eso lo más importante para mí, es que una emigración como la vasca, que fue la predominante en la época colonial, eh, eh, prácticamente todos eran varones, los canarios eran familias enteras las que emigraban. Incluso a finales del siglo XVIII, principios del XIX, coincidiendo ya con la etapa de expansión económica que va a preceder a la independencia, volvió de nuevo una migración familiar, porque entre 1750 y 1790 los obstáculos que se van a dar y las dificultades de acceder, porque cada vez acceder a la tierra, porque el canario que quiere
es convertirse en un propietario por lo menos a corto, a mediano plazo, pues obliga a meterse cada vez al interior. Eso favoreció un aumento de la migración masculina y las mujeres venían, pero después, a veces con abandono. Por eso cuando el obispo Mariano Martí, si tú ves la visita pastoral de la diócesis de Caracas de Mariano Martí, tú ves allí claramente que dice canario, vigamos, porque en el mundo rural todos los canarios querían casarse, porque el casamiento significa estabilidad y respetabilidad. Y en ese momento, pero ya a finales del 18, con el auge del añil, con el auge del café, que prácticamente no había una mata de café en 1790, pero en 1804 el 20% de las exportaciones venezolanas era café, con el auge del tabaco, todos esos factores y la continuidad de la ganadería, etcétera, todos esos factores favorecieron un renacimiento de la migración familiar, y por eso fue tan importante, porque el siglo XVIII es un siglo de crisis permanente en las Islas Canarias, sigue reforzándose ese carácter de migración hasta 1810. Y podríamos decir que la mayoría de las mujeres españolas que llegaron a la colonia venezolana fueron canarias. Sí, eso totalmente. E incluso, como decía, dice, la inmensa mayoría de la emigración, de los españoles que fueron, en torno a un 70%, menos, hay un cierto aumento de algunos catalanes que van a Oriente a finales del siglo XIX, algunos andaluces que vienen, sobre todo con el regimiento fijo, que se pone curiosamente después de Juan Francisco de León, que es de soldados profesionales, que lo va a pagar precisamente los campesinos al doblar la alcabala de tierra, ¿no? Para mantener un ejército fijo en Caracas, porque hasta entonces no había más que milicias, y milicias son los campesinos, blancos y pardos. Y la mayoría de los españoles que llegaron en general, ya no solo las mujeres, sino en general, ¿eran canarios o ahí se habla de otras proporciones cuando incluimos a los hombres? Está calculado en torno al 70% de los varones eran En- canarios, de los varones blancos españoles que emigraron a Venezuela antes de 1810 eran canarios. y en cuanto a las mujeres, ¿cuál es el Las mujeres porcentaje? prácticamente el 90% de las mujeres. 70 y 90%. Wow, Sí. que o sea, es una abrumadora mayoría. Y eso se Eh, mantiene en el siglo XIX. Ya, eso le iba a preguntar, en el siglo XIX, ¿cuál es el comportamiento migratorio ahí de los canarios? Bien, en primer lugar hay un gran impacto tremendo que es la guerra. La guerra, como todos sabemos, fue una guerra de independencia, que fue una guerra civil. En una época que no había ataques evidentemente aéreos y bombardeos, murió un tercio de la población. Y eso tuvo unas consecuencias enormes. Y los canarios jugan un papel en todos los bandos. Porque para señalar solamente en el caso, hubo canarios, curiosamente, como en Venezuela, como el conjunto de los venezolanos, las clases altas apoyaron el proceso de independencia y los canarios se dio. Por ejemplo, el primer corregidor de Caracas, Domingo Ascanio y Franchi Alfaro, era natural de la Orotava, la isla de Tenerife. El, el primer ministro de Hacienda, Fernando Key Muñoz, que originó una familia que allá otros días, los famosos Key Ayala, era natural de Ecuador Vino. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que los canarios de las clases altas apoyaron el proceso de independencia. Sin embargo, los canarios de las clases bajas, que van a apoyar después la rebelión de Bove y de su lugarteniente, que era un canario. Bove era asturiano, pero su lugarteniente además fue el último capitán general de Venezuela, Francisco Tomás Morales, era un humilde vendedor de pescado frito de Piritu, nacido en Gran Canaria, y cuando murió Bove fue el jefe de las tropas realistas llaneras venezolanas. Entonces, vamos a decir así, que los canarios participaron en los dos sectores. Por eso el regente Heredia, que era dominicano, curiosamente, dice, siempre me acuerdo, la caracterización de los canarios como las clases bajas, ¿no? Y sobre todo como la rústica, ¿no? Decía el regente Heredia en su famosa memoria, Canarios ya fue y se reír, como es reputado comúnmente los canarios como sinónimo de la barbarie, la ignorancia y la rusticidad, palabras absolutamente demoledoras. Porque para muchos sectores venezolanos los canarios no eran, como hay un dicho cubano, eres tan bruto como un isleño, ¿no? En Venezuela hay otro que dice, donde hay isleños no hay bueyes, refiriéndose a ese concepto de la ruralidad y del trabajo
digamos, sacrificado en el mundo rural. En ese sentido, pues los canarios jugaron un papel importante, incluso convertidos de dirigentes de los realistas en la llamada conquista canaria, Domingo Monteverde, terminaron después, pues muchos de ellos cambiando de chaqueta, como pasó a los venezolanos. Si tú ves la batalla de Carabobo, el 90% de los que estuvieron en la batalla de Carabobo habían sido realistas antes, en los dos bandos. Lo que pasa es que José Antonio Páez, un descendiente de canarios por todos lados, trató de atraer a los llaneros de todas las clases sociales, atrayéndolas, diciendo, acabamos con la discriminación del ejército, tal era como concebido por los mantuanos, que los ricos eran los coroneles y los capitanes y los soldados eran los pardos y los blancos de orilla. Eso se acabó y nosotros le damos a progresar, etcétera, a todo eso. Precisamente el caso de Piar, que curiosamente su padre era de Santa Cruz, el famoso Fernando Piar, que era nacido en Curazao, pero mestizo, mulato, que fue asesinado por Bolívar. El cambio lo dio Páez porque si no, no se gana la guerra. La guerra no se gana porque la gran división se da cuando en 1815 Morillo llega con todo el ejército de soldados profesionales españoles a Venezuela y a Nueva Granada, y dice a los llaneros que habían ganado y habían ocupado toda Venezuela, que eran un ejército de segunda categoría. Entonces ahí empieza la división, y eso explica que, como señalaba José Antonio Páez en sus memorias, dice, los canarios, evidentemente, de enemigos capitales, como decía un descendiente canario, Fermín Toro, de enemigos capitales los necesitamos para reponer la nueva sociedad. Y cuando se crea en 1830 la República de Venezuela y se acaba con el experimento de la Gran Colombia, lo primero que hace José Antonio Páez es promover la migración de canarios, y además en el documento claro dice promover la migración de los canarios para el campo, porque el campo está abandonado, hemos sufrido una hecatombe, el campo está destrozado, los campesinos han muerto, se murió un tercio de la población, y necesitamos reponer la migración. Antes de pasar a la República, quisiera hacerle una pregunta en relación a la independencia. Hay una cita extremadamente famosa de Bolívar en su decreto de guerra o muerte. Dice: venezolanos, contad con la vida aunque seáis culpables. Españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis inocentes. Esa diferencia entre españoles y canarios fue así a lo largo de la colonia. O sea, los canarios no eran considerados peninsulares, españoles como tal. Había nivel de identidad y de apreciación de los otros, una diferencia entre los españoles y los canarios. Sí, incluso esa diferencia se da en la guerra de independencia, y por eso la actitud distinta de los canarios. Entonces, Antonio Páez llegó a pedir incluso a través de un canario, un majorero de la isla de Fuerteventura, perdón, de Tancur, que los canarios apoyaran la independencia. O sea, eso era bastante común, porque los canarios eran vistos como un territorio ultramarino, africano. El famoso Cajigal, que fue capitán general, le decía, esos africanos, canarios, ¿no? O sea, eran vistos como un territorio ultramarino con una forma de ser, una identidad distinta. No hay más que ver el tema del habla. O sea, evidentemente, un venezolano o un cubano se parece mucho más a un Sí, no, canario eso que a un tenemos que madrileño. hablarlo. Eso Eso es es obvio. un gran Eso, tema que sobre el que quería preguntarle. Pero quería saber, o sea, cómo, si imaginémonos, yo sé que esto es un ejercicio un poco difícil, pero tratemos de imaginarnos en la mentalidad de un criollo, por decir algo, o un pardo. Esta persona no ve un canario y piensa, es un español, es un peninsular, piensa, esto es un canario, y hay una clara diferencia en su percepción a si fuese un peninsular. O sea, y si la hay, ¿cuál sería esa diferencia? bien, la diferencia en primer lugar tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, de habla, etcétera, ¿no? Los canarios tienen muchas más coincidencias desde el punto de vista cultural. Es un territorio conquistado igual que evidentemente, por tanto, un territorio criollo. Es una sociedad mestiza en la cual hay personas de todas las razas y de todas las culturas. Mm. Yo siempre me acuerdo del caso de un famoso cantante canario, dice, ¿no? Que se llama José Vélez, ¿no? Y dice, no, un mulato venezolano, obviamente, es canario, pero que tiene rasgos mulatos, sí,
Otra cosa es que no tratemos de identificar que los canarios son flatos o no. Es otra cuestión. Los canarios son una realidad variopinta culturalmente. Entonces, al ser un territorio ultramarino que tenía relaciones específicas con Venezuela desde el siglo XVI, que tenía muchos rasgos culturales, que tenía un enorme mestizaje con la población venezolana. Bien, por decir un caso anecdótico pero significativo, por ejemplo, de fusión cultural. Tú ves, por ejemplo, la artesanía de cerámica hecha a mano por mujeres del cercado en la isla de Margarita y es idéntica a un sitio que se llama el cercado en La Gomera, hecha por mujeres con las mismas técnicas sin usar torno, etcétera. Es un ejemplo cultural. O como, por ejemplo, vamos a decir, en todo el extrarradio de Caracas, yo me acuerdo, por ejemplo, el conejo en salmorejo. El conejo salmorejo no tiene nada que ver con el salmorejo andaluz, que es otra cosa completamente distinta. Es un tipo de salsa canaria con el conejo. Eso se convirtió en parte de la dieta. El gofio igual, que es heredado de los aborígenes canarios. Eh, digamos, hay muchísimos elementos comunes y por eso los canarios, que eran la mayoría, cuando dice Bolívar eso, los canarios, que eran la mayoría de los españoles que había en Venezuela en aquella época, eh, pues, y que tenían unas características, digamos, de estar en el mundo rural, etcétera, pues eran algo diferenciado y por eso tú puedes, la guerra a muerte, porque aquello tuvo un decreto que tuvo unas consecuencias evidentemente muy claras, pero tú ves cientos y cientos de documentos de la época en las cuales la diferencia de un canario con un peninsular es evidente, ¿no? En el ejemplo de los canarios vemos un poco lo fluida que podía ser la sociedad colonial y que no era tan rígida, tan estamental como a veces se piensa. Yo tengo un trabajo que está publicado, lo puedes ver en internet, sobre el Marqués del Toro. El Marqués del Toro, Bernardo Rodríguez del Toro, era un señor de origen humilde, de un pueblo del interior de Gran Canaria que se llama Teror, y este señor fue con lo opuesto a Venezuela, pero llegó a ser el mayor terrateniente de Venezuela y el símbolo de la riqueza mantuana por antonomasia. Compró un título, pero tenía una estrategia muy clara de cómo era la riqueza. Él primero, porque frente a los tópicos que la riqueza es la agricultura, no, el gran motor del capitalismo, digamos, en Venezuela era el comercio. Y este señor lo tenía muy claro y por eso tenía 3 buques del comercio con Veracruz. Y eso le permitió invertir en la tierra, porque en Venezuela lo que sobraba era la tierra, lo que faltaba eran recursos para la tierra. Por eso llegó a tener 300 esclavos, por eso llegó a tener hacienda, pero uno de sus hijos lo dedicó a la hacienda, pero tenía muy claro que la justicia era importante y por eso compró por 12.000 ducados su título de su hijo como oidor de la Audiencia de México. Dedicó a 2 de sus hijos al comercio y al mayor, el mayorazgo, le dio una hacienda. Pero tenía muy claro eso, o sea que la movilidad social era mucho más grande, incluso en las clases. ¿Por qué se plantea las famosas gracias al sacar? Porque muchísimos, y eso lo estudiado también en Santo Domingo, muchísimos pequeños, digamos, pardos, porque el pardo es una cosa muy indefinida y que por eso cuando se hace la famosa pragmática sanción de 1776, que obliga a los padres a decidir el futuro de los hijos y a condicionar el futuro de sus hijos, empieza a discutirse qué es un pardo, porque eso es una cosa que no está clara. Y solo se basaba que si un cura los ponía en el bautismo como pardo, porque muchas veces el mestizaje, las leyes de medio hace que eso pues sea una cosa completamente compleja y sigue siendo un tema cultural, totalmente cultural. Entonces, y social, claro. Volviendo al tema de esta fluidez social y de que no era tan rígida como se piensa en estamentos, los canarios y los peninsulares tenían esta misma fluidez social en el sentido de que los peninsulares también podían ser muy pobres y claro, también podían tener altos cargos políticos. Vamos a ver, eso la riqueza es el factor fundamental. En América, exactamente igual como en Canarias, la nobleza es cuestión de perra. El Marqués del Toro compró el título a un convento de monjas de Madrid. ¿Por qué? Porque tenía el capital para eso. Compró por 12.000 ducados el título de su hijo que había llevado a estudiar a Salamanca, la Universidad de Salamanca, su hijo José Rodríguez del Toro, por el dinero. Además, es que en el siglo XVII, frente a los tópicos tradicionales,
y eso empieza a cambiar a partir de 1750 y sobre todo por la política de Gálvez de cerrar a los criollos al poder político. Durante siglo y medio los criollos se acostumbraban a tener el poder político en América frente a esos tópicos. ¿Por qué? Porque lo compraban. Igual que el título de capitán general lo compraban. Es a partir, sobre todo, de José de Gálvez que empieza a que una camarilla de peninsulares controle el poder político en América, a través sobre todo de una figura importantísima que es la intendencia, los intendentes. Pero en la época colonial hay muchísimos oidores, muchísimos obispos, etcétera, porque fundamentalmente, como digo, hasta 1750 la mayoría de los títulos, incluidos escribanos, regidores, gobernadores, administradores de la hacienda, etcétera, eran comprados. Y ahí no se tenían que ver se tenía que ver, yo siempre me acuerdo que el caso Miguel Gálvez, que fue después del Consejo de Guerra y era hermano del todopoderoso Marqués de Sonora, José de Gálvez, que procedía de una familia muy humilde de un pueblo de la región de Bacharabiaja, de la Sarquía malagueña, aspiró a ser oidor antes de Gálvez y fue desplazado y ganó una audiencia en Nueva Granada, oidor, un criollo. Eso era, o sea, frente a los tópicos tradicionales, lo que pasa es que, claro, vemos que a partir de 1750, evidentemente, hay un intento de la corona de recuperar el poder, igual que hay un intento de crear, digamos, de que el comercio metropolitano sea frente a la realidad anterior, que prácticamente el comercio interno y el comercio contrabando eran la base fundamental de la economía del mundo americano. Yo siempre digo el ejemplo claro que en 1610 llega al tope del comercio entre la península y América. Pero es que en la última década del siglo XVII, en 1690, se había perdido el 90%. Y eso tiene que ver, la sociedad criolla entra en ebullición, tiene el poder político y el económico, hasta que a partir sobre todo de 1750 empieza a ser desplazada por esa camarilla digamos, de españoles de capas medias que van a tener el poder político, sobre todo a través de las nuevas instituciones de los estancos, como el del tabaco, del monopolio del aguardiente, del comercio, ese intento de controlar toda la economía a través, sobre todo, de la intendencia, de la audiencia, y son desplazados. Y eso origina el tópico que hemos señalado, ¿no? Pero la sociedad, son unas situaciones más complejas que ese análisis que muchas veces se dice simplista, ¿no? Igual podemos decir, el padre de José Félix Rivas, Marcos Rivas, un señor que fue a Venezuela y hizo una gran fortuna y se convirtió en terrateniente en la zona de los llanos y hacendado y tal, y no es casual que casara a 3 de sus hijos con 3 hermanas de la madre de Bolívar. Y es un señor recién llegado y fue regidor de Caracas. Voy a hacer una pequeña recapitulación porque ha sido mucha información muy fascinante, pero bastante densa. A ver, de toda la gente que migra de la monarquía española, de los territorios de la monarquía española, los canarios son los más numerosos en cuanto a quienes llegan a Venezuela. 70% de los hombres, 90% de las mujeres aproximadamente para el momento de la independencia. Fueron fundamentales en la agricultura, le dieron un boom al negocio del café, fueron fundamentales en la ganadería, sobre todo en el área de los llanos, fueron fundamentales en el comercio también, es decir, son una parte extremadamente importante del tejido social, son fundamentales y se diferencian de los españoles a nivel de identidad y a nivel de percepción también del resto de la sociedad venezolana. Em, Le quería hacer una pregunta ahorita que se me ocurrió hablando. ¿Los canarios serían a España lo mismo que los venezolanos de hoy en día son a España? Es decir, en el siglo XVIII los canarios serían tan diferentes a los españoles a nivel cultural, a nivel de acento, a nivel de economía, como hoy podría ser un venezolano o un español. Bueno, tanto es así que muchas veces yo estoy en Madrid y me dicen que soy venezolano
o me dicen que soy cubano, ¿no? Sí, el acento es Sí, igualito, muy y parecido. que de hecho en los propios cubanos yo siempre tengo una anécdota en Cuba que estaba en Santiago de Cuba que tiene una forma de habla muy particular, esa región del oriente cubano. Y entonces, hablando con un cubano un rato y tal, me pregunta, ¿tú no eres de aquí? Y yo que sabía por dónde iban los tiros, ¿y usted dónde cree que yo soy? Me dijo, ¿tú eres de Santi Espíritu o de Santa Clara? O sea, del centro de la isla. O sea, los Casi. canarios tenemos muchos rasgos lingüísticos, pero también, por ejemplo, en el tema de la comida, el sancocho, toda la comida guisada o sancochada, porque claro, Canarias no tiene aceite frente a los andaluces. El aceite, históricamente, que deriva de la aceituna, porque es el único aceite verdadero, los demás son productos químicos, vamos a decir, transformaciones modernas químicas, hace que nuestras comidas, tanto la de Caribe como la canaria, sean básicamente guisadas o sancochadas, que es lo mismo. Entonces, la gastronomía tiene muchos elementos comunes, el folclore también. Yo me encontré, por ejemplo, como un canario mulato en la región de Curiepe, que era un pueblo de negros libres del Barlovento, le introducía el velorio de la cruz, las máscaras del carnaval de San Francisco de Llares. Eh, eh, Tenemos folía y tenemos malagueñas con sus distintas versiones, pero se llaman igual. O sea, la música llanera tiene unos elementos de las décimas, de los puntos, de la, de, hay muchos elementos comunes, culturales, mestizados naturalmente, porque nada se da en estado puro. Y evidentemente el habla tiene unas consecuencias. Los canarios tenemos varias cosas en común con los caribeños, solo con los caribeños, porque que, digamos, la región en la cual hemos, y por eso porque la migración femenina ha sido un factor fundamental, porque la fundación de muchos pueblos ha hecho que ese arraigo cultural se mantenga. Es el caso, por ejemplo, 2.500 canarios fueron a Luisiana en 1780, y hubo un pueblo, San Bernardo, que hasta los años 40 todo el mundo hablaba en castellano y hablaba como los canarios del siglo XVIII y montaban décimas, etc. Es como un laboratorio de todo eso. Pero lo que quiero decir es que los canarios tenemos en común con los caribeños que la C, la S y la Z son exactamente lo mismo y Sí. sordas, con distintos grados de sorda. Por ejemplo, un Gran Canario dice son las dos, ya la S prácticamente es muda, la S final es muda. Esos elementos son comunes en el habla, no, es toda sorda, en las letras no tenemos sonoridad. En eso no se diferencian del mundo, por ejemplo, de Bogotá andino, que tiene una sonoridad, o el mundo mexicano, o tiene otras distintas expresiones. Sí, Sí, pronuncian la todas R las también letras a se traduce diferencia de bonito. nosotros, ¿no? El no usar la segunda persona del plural, que no existe para nosotros, igual que ustedes. Ustedes hacen, ustedes beben, yo no, aún no me voy a ir a decir, vosotros qué vas a hacer, qué hacéis, no, es imposible. Pues igual ustedes, son todos esos elementos culturales que evidentemente nos unen, ¿no? Aparte de evidentemente siglos y siglos de convivencia entre los canarios y los venezolanos. Sí, ustedes, por ejemplo, no usan el pretérito perfecto compuesto. O sea, yo he hablado, tú has comido, él ha vivido. Ustedes dicen, yo hablé, tú comiste, como lo diría un venezolano. Sí, no, solo lo hacemos ya el escrito culto, pero no el habla común. Sí, que completamente diferente a los peninsulares, ¿no? Sí, claro, igual, y eso te digo, nosotros tenemos en común con el mundo del Caribe esa nula sonoridad de la S, la Z y la C, que son exactamente lo mismo. Y eso, por eso me decía que un canario no puede decir coser, eh, porque piensas que está cosiendo. O un canario no puede decir cazar, porque solo en contexto puede diferenciar los dos, cazar, porque es el mismo para el habla, igual que ustedes, ¿no? Totalmente, sí, sí. Por eso digo que son muchas palabras comunes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una gaveta o un fósforo, de la gaveta viene, nosotros llevamos la gaveta allá, en la península no saben lo que es, o un fósforo en vez de una cerilla. Nosotros heredamos aquí nosotros el maíz le llamamos por influencia portuguesa el millo, ¿no? Pero nosotros al millo frito le llamamos cotufa, ¿no? Como ustedes, ¿no? Ah, sí, dicen cotufa. Cotufa, claro, sí. Ya, ya.
Entonces, o sea, a ver, lo canario evidentemente es muy español, ¿no? Porque ya había sido un territorio conquistado, colonizado. Pero muy mestizo también, muchos elementos de cultura portuguesa, de cultura de africana, por ejemplo, el gofio, la cerámica hecha a mano, sin torno, elementos del habla, por ejemplo, como el silbo, una serie de palabras. O sea, digamos, muy mestizado todo eso, ¿no? Sí, muy mestizado. Pero a ver, es predominantemente español, ¿no? O sea, lo canario, digamos. La cultura canaria es un injerto en gran parte de la cultura española que se mezcla con la cultura indígena y la portuguesa, etcétera. Sí, se mezcla con otras, pero sobre todo de la cultura básicamente de Andalucía occidental. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero mezclada con mezclada con todos muchos elementos de distintas. Nosotros, por ejemplo, nosotros llevamos, aunque mucha gente cree que no, el ñame lo llevábamos de Canarias allá. Y aquí se cultiva ñame como algo elemental para hacer potaje, para hacer ese. O el plátano y el caña de azúcar se llevó de aquí al Nuevo Mundo, ¿no? Aunque mucha gente crea que o, un elemento, por ejemplo, en la península no saben comer la carne de cabra. A ellos solo comen el cordero para las ovejas y el cabrito, pero la adulta no. En Venezuela y en Canarias se come la carne adulta. Yo me acuerdo en Barquisimeto, el sitio llanero, todo se come carne de ovejo, como la canaria, la oveja pedigree, o se come carne de cabra adulta, ¿no? Son elementos de cultura. ¿Por qué? Porque viene una cultura pastoril como la canaria en la que los animales eran escasos y había y la alimentación junto con la agricultura, del cultivo del trigo morisco, etcétera, había que, digamos, la ganadería jugaba un papel importante en la dieta alimenticia, ¿no?, de la población. Hermano, bueno, entonces uno podría decir así, quizás un poco polémicamente, que los venezolanos somos sobre todo canarios más que españoles en el sentido peninsular. Sí, en el sentido cultural, sí, Mm. digamos, fundamentalmente sí, porque hay muchos rasgos comunes, etcétera, ¿no? Que el ejemplo más claro, evidentemente, es en el habla, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? El grado de sonoridad entre y por eso hay como igual que en las islas, no todo el mundo, los palmeros dicen que hablan más cantando y los gran canarios son los más avanzados desde el punto de vista lingüístico al perder ya completamente la S. Pues también en América, en el mundo del Caribe, existen muchos parecidos, pero también muchas eh, pequeñas variantes dentro de un común, ¿no? Horizonte lingüístico. Y me parece importantísimo entender la gran influencia, la predominante influencia de los canarios en Venezuela, porque eso quiere decir, o sea, agrega otra capa de mestizaje a la sociedad venezolana, porque ya los canarios son una sociedad mestiza y ellos trasplantan su cultura a Venezuela. También, por supuesto, lo hacen Claro. los peninsulares, pero en menor número. Es decir, hay un mestizaje de capas múltiples, más allá del que toma lugar en Venezuela como tal. Además, tú tienes en cuenta que, por ejemplo, por ejemplo, el gallego, que es a finales del siglo XIX, no como mucha gente cree que antes, a finales del siglo XIX es el gran emigrante a América. En Venezuela no hay gallegos hasta los años 50. Por ejemplo, los gallegos no tienen ningún papel y ninguna importancia en la historia venezolana hasta los años 50, y aún así son inferiores. Las estadísticas dicen que alrededor del 55% de los emigrantes españoles a América son canarios, perdón, a Venezuela, en la época de la migración masiva, de la época de Pérez Jiménez, vamos a decir así, aunque los canarios emigran antes en la época, nos llamamos la migración clandestina, en 1948 al 52. eh, 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 el 30% son gallegos, el resto son cantidades insignificantes. Claro, algunos intelectuales, producto del exilio, son de origen vasco, son de origen catalán, pero numéricamente el tercer grupo son los asturianos y apenas llegan al 3%. Eso de la época de la migración, digamos, de la migración de puertas abiertas de la época de Pérez Jiménez. Manuel, usted me había hablado de cifras sorprendentes, 70% de los hombres, 90% de las mujeres españolas en Venezuela para 1810, o sea, a lo largo de la colonia, habían sido de Canarias. ¿Esa cifra de dónde la saca?
La sacó de los libros sacramentales, de la única forma donde se puede sacar, Ok. porque no hay censos en Venezuela, evidentemente distribuidos por etnia, hasta el siglo XIX, donde curiosamente sí se diferencia entre españoles y canarios, y se sigue diferenciando en el siglo XIX. No hay un censo decente en Venezuela hasta 1830, y aún así son a finales del XIX. O sea, por decir un ejemplo, en 1850, 1860, en 4 tomos hay un censo de Venezuela para Cuba, donde se detalla la población por etnia, por orígenes, por hombres, mujeres, etcétera, pueblo por pueblo. Eso no existe en Venezuela. En la época colonial, por supuesto, imposible. Piensa tú que los recuentos que hay son los recuentos que hizo los obispos. Obispo Martí, por eso es tan importante, pero solo para Occidente, porque en la época de Martí, curiosamente, el oriente de Venezuela dependía de Puerto Rico, y en Puerto Rico no hay nada, ni ha llegado nada. Desgraciadamente, pues todo eso se perdió. La documentación del oriente, por eso es mucho más pobre, hasta que, hasta que por la decisión de los monarcas se crea la Capitanía General de Venezuela en 1777, y empieza a haber alguna documentación, pero es que no la hay. Los censos que hay en Venezuela, y yo he trabajado todo eso, son muy pobres en el siglo XVIII y siguen siendo relativamente pobres, aunque mucho mejores en el siglo XIX. Los censos del siglo XVIII sí se paran por estamento. Pero es que son muy pobres, no hay apenas censos, ¿no? Y están todos muy incompletos. Yo he estudiado, por ejemplo, uno que en mi libro Los Canarios de la Venezuela Colonial, que pongo pueblo por pueblo de Venezuela, las distribuciones, me es un serio problema, digamos, el conocer los porcentajes de la población desglosada de lo que sea, ¿entiendes? Por factores étnicos, es muy complicado estudiarlo así. A partir de 1830 se empiezan a hacer censos confiables y más sofisticados y ahí se separan entre españoles y canarios. Sí, ahí los que hay sí, pero son globales. Desgraciadamente te digo, el ejemplo de Pezuela, que es un censo de Cuba, que yo lo tengo ahí en 4 tomos, eso no hay en Venezuela. O sea, Mm. pero los datos globales, los censos que hay son globales, o sea, no pueblo por pueblo, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, no hay se sigue diferenciando entre españoles y canarios, ¿sí? Sobre todo además porque los canarios son en el siglo XIX el 70% de la emigración general, porque salvo los canarios, la única emigración, estoy hablando que también hay, pero eso es más difícil de analizar, gente que procede de Colombia, gente que va de las islas, concretamente a Oriente, ¿no? De las islas Antillas, etcétera. Pero de migración española, perdón, de migración europea, prácticamente. Sí, Guzmán Blanco, cuyo abuelo, por cierto, nació en el puerto de la Cruz, Bernardo Blanco, y murió curiosamente en Canarias, y por eso su madre, Carlota, vivió muchos años en Canarias. Eh, eh, Carlota Blanco, la madre de Juan Blanco, él trató de traer gente, como decía, de fibra Boe. Pero mira, los alemanes que fueron a Venezuela, que formaron con la colonia Tovar en los Altos de Aragua, eso no eran sino 140 personas. La única migración significativa que en el siglo XIX, salvo los canarios, fueron a Venezuela, son los corsos. Lo que pasa es que los corsos, como tienen apellido italiano, la gente cree que es italiano, pero Grisanti no es italiano, Leoni no es italiano, es corso. Napoleón Bonaparte, el corso más universal, tiene un apellido italiano. Para aclarar un momento, en proporciones, ¿sabemos exactamente qué porcentaje de los europeos que llegaron a Venezuela en el siglo XIX eran canarios? El 70%. Y eso lo puedes ver en ¿Y cualquier esa, libro. esa cifra de dónde viene? Vienen de los informes consulares, y es donde se puede saber. Vienen por el tema de las contratas. Páez potenció las contratas, Monaga, cuyos abuelos eran curiosamente canarios, de Gran Canaria, ¿no? Pues Monaga es un apellido inventado en Gran Canaria, además inventado porque es toponímico, una zona de Valle Seco, de lo alto de Teror. Eh, 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 y Guzmán Blanco, la inmigración canaria fue el factor fundamental, pero fue en contrata. Contrata quiere decir que las personas las personas iban en familias enteras. El Estado les llevaba a pagar el pasaje, el Estado los vendía a los hacendados, los sorteaba, y después tenían que pagarle con intereses a los hacendados el
durante 5 años por lo menos. Por eso, si alguno se fugaba, decía canario prófugo, aparecían los libros, ¿no? Y entonces era una migración familiar que destinada a la agricultura. Por ejemplo, me llamó la atención de Nirgua, que fue una cosa curiosa porque fue el único ayuntamiento de mulatos de la historia de Venezuela colonial, porque Nirgua, que hoy pertenece al estado de Yaracuy, pero estaba relativamente cerca de Valencia, al lado de Montalbán, pues yo tengo un censo de Nirgua que estaba lleno de canarios en el siglo XIX, y era un pueblo básicamente mulato. En la época colonial, de hecho, tenía un ayuntamiento que su jefe, porque como los mulatos conquistaron la zona de Nirgua, la corona les dio un ayuntamiento, porque Curiepe sí era un pueblo de negros, pero no tenía ayuntamiento, no tenía jurisdicción. Sin embargo, Nirgua sí. Entonces, en Nirgua entonces las fuentes son fundamentalmente esas. Si tú estudias un libro, por ejemplo, clásico de la historia de la migración a Venezuela, que está hecho por una argentina que vivió en Venezuela, Pellegrino y tal, tiene la conclusión de que Venezuela quería que viniera la fibra Boer, que vinieran los alemanes, que vinieran los suecos, pero todo eso no fueron, como tampoco fueron Argentina, pero es que no fueron tampoco los italianos. Era un destino muy poco atractivo, ¿no? La población estaba decimada, destruido el país. Claro, porque como decía el cónsul cuando dice de Paz, dice, Páez quiere traer a los canarios como sustituto de los esclavos. Sí, básicamente, o sea, tienen que ponerse a trabajar la tierra y tienen que empezar desde cero porque no hay industria, la economía está completamente destruida. No hay industria ninguna y evidentemente la agricultura, pero el café, que es la base fundamental de la economía venezolana, hasta que en 1910 empieza el desarrollo petrolero, necesita campesinos y básicamente. Los canarios llegan a trabajar la tierra y a trabajar duro. Sí, y básicamente la agricultura. A diferencia de la migración de los años 40, que obviamente es más, los años 50, 60, que es más del siglo XX, que evidentemente es mucho más amplia y plural, evidentemente porque la sociedad venezolana ya no es una sociedad agrícola, sino una sociedad también de servicios, de desarrollos petroleros, etcétera. Eh, 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 es una migración fundamentalmente rural. Y tú vas a la mesa de Guanipa, hay uno de origen canario, un Alfonso, Armando Alfonso creo que se llamaba, que tiene un libro del oriente venezolano y entonces cuenta las anécdotas de esos emigrantes del siglo XIX que iban a la mesa de Guanipa, etcétera, que fundaron pueblos allí en la costa del oriente, etcétera, o que iban a... Chejende fue fundada en los Andes con familias canarias en el siglo XIX, porque el café va a convertirse en la base de la economía de las zonas altas del mundo andino venezolano. Entonces, pues toda la zona del Valle de Valencia, del lago, digamos, hay muchas zonas que siguen, que hay una migración familiar que sigue siendo, pero una migración campesina, y sigue siendo una migración familiar porque son familias enteras, desde hombres, mujeres y niños, los que van allí. Y por eso los gobiernos venezolanos intentan buscar otros, pero no hay. La única excepción son los corsos. ¿Y qué rol juegan los canarios en la élite? ¿Son terratenientes grandes? ¿Llegan a altos puestos políticos? ¿Llegan a ser caudillos de renombre? En el siglo XIX, eh, para varios personajes, por ejemplo, para decir uno, que se ha convertido en un tópico falso y absurdo, de Federico Brito Figueroa y que hoy sigue siendo Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora era reño por todos los lados y casado con una hija de reño. Y después, casado, y después y su hermana se casó con con un dominicano de origen canario, Juan Cristo, o sea, nacido en Oro, pero su padre era dominicano de origen canario, que se llamaba Juan Cristóbal Falcón. Eh, los monagas eran nietos de canarios por todos los lados. El caso de José Antonio Páez, José María Vargas, el segundo presidente de la República, el padre era de Arucas, en Gran Canaria. Carlos Sublé, su padre era, aunque parezca un apellido francés, su padre nació en Santa Cruz, curiosamente de Tenerife. Antonio Sublé Vial, periódicamente era pariente no reconocido del famoso Fernando Vial, y encima fue el que lo juzgó. Eh, eh, el, Crespo es otro también de origen canario. O sea, hasta que aparecen los andinos en la época de Juan Vicente de Gómez y de Cipriano Castro, los canarios forman parte de el Mocho Hernández, hijo de canarios por los dos lados.
el famoso, el más importante novelista venezolano del siglo XIX, ahora no me acuerdo el nombre, Díaz, ¿cómo se llamaba? Sé que los padres eran de la Orotava, los dos, que tenían una hacienda cafetalera en la región, en la zona de Chacao. O sea, los canarios Ahora son no me acuerdo. fundamentales en la agricultura, o sea, en los Sí. escalafones más bajos de la sociedad y también en la élite. En la élite, los que ascienden, vamos a decir así, que son una minoría, pero muchos, pero por ejemplo, panaderos, eh, eh, algunos pequeños industriales locales, etcétera, algunos tipógrafos. En el siglo XIX hay canarios, pero Están en incluso todos fíjate lados tú, los de un canarios, pueblo están con... en cualquier lugar de la sociedad que uno mire. Sí, sí, por ejemplo, incluso un pueblo que se llama Guía Santa María, Guía Isora en Tenerife, llegó a tener una sociedad propia a finales del siglo XIX, Luz de Guía. O sea, hay una asociación canaria, hay un movimiento cultural, de identidad, etcétera. Evidentemente, lo que pasa es que pasa una cosa en Venezuela. Cuando llega al poder Juan Vicente Gómez, tras de poner a su, a su, a su compadre Cipriano Castro, que los dos eran de La Mulera, la zona de San Antonio, en el Táchira, eh, eh, cuando, eh, cuando él llega al poder, intenta hacerla, aunque él era una persona de origen rural, de hecho era analfabeto, hace la Venezuela petrolera. Él tiene mucho miedo a la migración y la Venezuela petrolera se hace con migración interna, salvo algunos técnicos. Los canarios que emigran en esa época son muy pocos, y generalmente porque tienen orígenes, porque él cierra la frontera. Él considera que los inmigrantes europeos son anarquistas y hay que cerrarla. Entonces, la Mm. época de Juan Vicente Gómez, que coincide con la migración masiva a Cuba de los canarios, es una época cerrada y por eso, claro, hay un vacío que se corta cuando muchos canarios van en el año 95 o 98, emigran a Venezuela, pero emigran a Venezuela, desde el 1893 el café se hunde en la economía venezolana, entra en crisis y hay una época de depresiva que llega hasta 1910, depresiva enorme que coincide con todos esos problemas políticos de todos esos gobiernos que se suceden unos tras otros. Entonces, muchos canarios que emigraron a Venezuela por huir de la guerra de Cuba, desertores, el 80% de los emigrantes, el 80% de los que van a la guerra, de las quintas del ejército, desertan para no ir a la guerra de Cuba. Entonces, esa gente cuando llega al 98 y Cuba es derrotado a los españoles y empieza la ocupación norteamericana, que llega hasta 1902, muchos de los canarios que estaban en Venezuela emigran, sobre todo los canarios pobres, emigran a... fíjate tú que cuando viene la guerra de Cuba, yo tengo un libro que se hace el primer periódico independentista canario, se hace en Caracas en 1897, en plena guerra de Cuba, y, y el embajador español dice que los canarios son refractarios, porque los canarios tienen dos comportamientos. En primer lugar, que no se identifican con España en ese momento. Y por eso surgen periódicos independentistas en ese momento. Y en segundo lugar, curiosamente también en la época de la transición, muchos canarios o un sector de los canarios que incluso forma, por ejemplo, una sociedad, todavía hoy existe en Caracas, una de las ramas de la Asociación Canaria, apoya movimientos de carácter independentista, curiosamente en Canarias. Pero en aquella época también, en esa época de choque, de, de conflicto, y otra de las cosas que dicen es que los canarios no se registran en el registro consular. Claro, porque la mayoría eran desertores, ¿cómo se van a registrar? Si eran ilegales, estaban en Venezuela, pero como Venezuela les reconocía la nacionalidad en aquellos momentos y le eximía el servicio militar, curiosamente, como gancho para incitar la inmigración, pues en ese momento se cambia. Entonces la gente emigra a Cuba, pero ya en los años 30, que es un año de crisis mundial, empiezan ya de nuevo la migración canaria, pero en esos momentos que son los gobiernos de los militares de transición de Gómez, que Gómez, como todos sabemos, muere en la cama en 1935, le sucede su general en jefe, otro andino, López Contreras, comienzan los andinos, ¿no? Continuar después, Medina Angarita, etcétera, hasta que llega Rómulo Gallego. En esa época, los canarios van a emigrar y forman colonias. Hay una zona que se llama Colonia Mendoza, en el Alto Tuy, que eran más de 500 canarios los que fundaron esa colonia agrícola, o San Jacinto, Naragua.
eh, hay un pueblo de donde los canarios empiezan nuclear en torno al Aragua para trabajar en la agricultura, que es Palo Negro. Y es cuando comienza de nuevo la emigración. Una emigración que primero es clandestina porque España no tiene relaciones políticas, Rómulo Gallegos no reconoce el régimen de Franco y empieza una emigración de barcos clandestinos, la llamada, que alrededor de 12.000 canarios se trasladan en barcos clandestinos a Venezuela. Algunos incluso murieron en circunstancias cuando viene el gobierno de Pérez Jiménez, como la isla Guásima, en el Orinoco, que mueren ahí en una especie de campo de concentración. Pero aún así, Pérez Jiménez quiere potenciar la migración y por eso, precisamente por los canarios y por la enorme presión de todos esos canarios que él los creía comunistas y realmente lo que huían por razones económicas, pues impacta con el gobierno español las puertas abiertas y comienza esa etapa, digamos, de la inmigración masiva, pero aún así los canarios en ese momento tienen un comportamiento. En los años 50 es una migración básicamente varones, pero en los años 60, 70 y hasta principios de los 80, que si continúa la migración canaria a Venezuela, el 70% son familias. Vuelve de nuevo la historia de la migración familiar. Y en términos de proporciones, en esos años 50, 60, 70, ¿qué proporción tenían en comparación a los peninsulares? Bien, según se ha estudiado, y hay un trabajo además de una tesis de un profesor gallego, con documentación consular, que quizás, hay una parte de los canarios que no eran refractarios a inscribirse en aquellos momentos al consulado, pero según esas estadísticas consulares que ha trabajado, se llama José Campos, con X, porque como los gallegos, José con X, pero bueno, es lo mismo. Estableció que el 55% de los emigrantes, después de la emigración, digamos, de puertas abiertas de Pérez Jiménez del año 50, el 55% de los emigrantes españoles eran canarios, el 30% eran gallegos y el resto era, el tercer grupo eran los asturianos con un 3, 4% y el resto pues cantidades 1, 2, etcétera, otras regiones españolas. Tenemos entonces que a lo largo de la colonia, a lo largo del siglo XIX y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los canarios son los principales migrantes, o sea, a lo largo de básicamente toda la historia de Venezuela. Sí, salvo el paréntesis, digamos, de la Sí, época de Juan Vicente Gómez, sí, por supuesto. Hasta principios de los 80 siguen emigrando canarios, porque con la crisis del petróleo del año 73, que es una época que, como todos sabemos, de expansión económica en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, su primer gobierno, dobla el presupuesto nacional, se nacionaliza el petróleo, etcétera. La gente, hay crisis en Canarias, el turismo que había comenzado en los años 60 se paraliza, y continúa la migración hasta a los 80, ¿no? Y el retorno comienza sobre todo, el retorno de los que no tienen, digamos, dinero, comienza sobre todo a partir del Caracazo, ¿no? Que es el primer gran síntoma. Ese año, 1989, emigran 1.000 canarios retornan, vamos a decir, de canarios, ¿no? A Canarias. ya, bueno, mire, la verdad es que me he quedado con ganas de aprender más sobre Canarias. Yo quería ir porque es bonito, las playas, las montañas, pero la verdad es que o sea, ahora sí me doy cuenta con nueva profundidad de hasta qué punto son parte del ADN genético y del ADN cultural de Venezuela. Claro, formamos, digamos, un territorio, dos pueblos con muchas relaciones históricas y por tanto en todos los sentidos, culturales, digamos, demográficos, sociales, etcétera, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por el tiempo, Manuel. Esto ha sido fascinante. No, gracias a ti.